Hola estimados, en este video vamos a conocer los elementos de unión de tipo roblonado perteneciente a la cátedra de elementos de máquina de la UTN de San Francisco. Como agenda vamos a ver los conceptos generales de lo que es el roblonado, conocimiento de roblón y sus formas de aplicación. Vamos a poder calcular los pasos entre roblones y distancias mínimas entre los bordes de las chapas. Y por último, vamos a ver el cálculo de los roblones para cargas centradas y cargas excéntricas, que son los dos casos más generales que involucran todas las juntas roblonadas. Las uniones roblonadas se emplean para el ensamblaje de chapas, por ejemplo, tanques o recipientes a presión, y en construcciones estáticas, en los nudos de armaduras, por ejemplo, y para la formación de perfiles compuestos. El roblón o remache consiste esencialmente en una barra de material dúctil con una cabeza fabricada de antemano que atraviesa los elementos a unir y asegura el ensamblaje por la fabricación de la contracabeza que cierra la unión. Podemos tener uniones de fuerza, puentes de ferrocarril, por ejemplo, uniones estancas, recipientes a presión, o uniones de fuerzas y estancas como son las calderas. Según los diferentes tipos de roblones, su característica fundamental es el diámetro de la espiga, dividiéndose en los tipos de forma de la cabeza, según el uso que se destinará. Por ejemplo, tenemos cabeza baja, cabeza cónica, cabeza troncocónica, cabeza fresada, cabeza gota de cebo y cabeza chata. El primero es cabeza semiesférica, que es uno de los más comunes. Los roblones de cabeza perdida se emplean en aquellos casos en que se requiere una mínima parte sobresaliente, por ejemplo, algunos remaches de las alas de aviones. El procedimiento del roblonado. Se procede previamente a agujerear las chapas a unir con mecha o una punzonadora, ¿cierto? Sacando las rebabas para que no obstaculicen la entrada del roblón. Si en alguna chapa no coinciden exactamente los agujeros, bueno, se puede pasar alguna mecha, algún escariador para que el roblón penetre sin ningún problema. Hay distintas dimensiones de los agujeros para adoptar, expresado en la gráfica como D. Estos diámetros de los agujeros están representados en normas internacionales que pueden consultarlas en la bibliografía, como el código del calderista. Preparado el agujero, una vez que se prepara el agujero, se coloca el remache de cabeza con diámetro D mayúscula y ese pequeño vástago de diámetro D minúscula dentro o pasando el agujero de diámetro D. El operario apoya la herramienta llamada sufridera o contraembutido contra la cabeza que está ya fabricada en el roblón, y del otro extremo se coloca el prensador que va a sostener justamente las piezas a unir, y con la estampa o la buterola se procede al aplastamiento y a la conformación de la cabeza del otro lado y así generar la unión por roblonado o remache. Por ejemplo, si el roblonado se realiza en caliente, el roblón se contrae y comprime las chapas. Al ser solicitadas estas, el roblón trabaja impidiendo el deslizamiento por efecto de las fuerzas potencialmente de rozamiento que derivan de la presión ejercida sobre las chapas. Si el deslizamiento llegara a producirse, el roblón trabajará al corte o al aplastamiento, el cual trae aparejado inconvenientes por falta de estanqueidad de la costura. El procedimiento de estampado tiene su importancia, ya que puede depender de la resistencia admisible de toda la costura. Por ejemplo, si la cabeza se realiza por percusión, con un martillo neumático, por ejemplo, la deformación del roblón se localizará predominantemente en la cabeza. Si se hace a presión con alguna máquina hidráulica, la deformación llega hasta el vástago y el roblón comprimido llena completamente el agujero. Como unión se llaman simple cobrejunta cuando las piezas a unir son dos y se pueden aplicar más de una fila de roblón,
O si tengo que unir dos piezas, y bueno, le pongo una en el medio y también quedaría unida entre entre dos filas de roblones, pero el roblón solamente pasa por dos piezas a unir. En cambio, en doble cubrejunta, el roblón pasa por tres piezas a unir. Puede hacer uniones de triple cubrejunta o cuatro veces cubrejunta. Otra forma de unión se llama cantonera, cuando necesitamos cambiar el ángulo de las piezas o en alguna esquina de nuestro equipo. Bueno, el roblado en frío y el roblonado en caliente tiene cada uno sus ventajas. El roblonado en frío asegura estanqueidad, pero puede dejar un hueco entre el roblón y la chapa que la junta puede traccionar y originar esfuerzos de aplastamiento, que esto es lo más común. Y el roblonado en caliente, como ejerce al enfriarse el roblón, ejerce más presión de unión sobre las chapas. Generalmente esta es la fuerza que predomina y no llega a trabajar al corte. En el próximo video les voy a presentar cuáles son las relaciones que existen entre los diámetros de los roblones, el espesor, el paso sobre las uniones roblonadas y las distancias a los bordes mínimos para asegurar una correcta junta roblonada. Hasta el próximo video.